Bueno, ustedes recibieron 3 textos, ¿verdad? Hasta ahora. Uno se llama Cuaternario del Sentido, otro es un agregado que se llama Sobre el Sentido Común, y otro que se llama Método de Lectura de lo Latente. ¿Estamos? Sobre esos textos, ¿tienen alguna dificultad que puedan plantear ahora? Activen el micrófono, pongan la manito y me hacen una pregunta si hace falta. Bueno, el sentido es una herramienta didáctica, porque lo que nos está diciendo es que tenemos 4 espacios a recorrerse en el sentido de las agujas del reloj, empezando por el cuadrante 1, arriba a izquierda, lugar del agente. ¿Quién es el agente? El que agencia un proceso. Ejemplo, el coordinador de grupos o el psicoanalista. ¿Sí? ¿Por qué dice que tiene que estar en el sentido común? Porque tiene que estar muy despojado, sobre todo en la primera reunión, de todos los autores, de todas las teorías, y tiene que prestar mucha atención a quién está enfrente de él o de ella. Lo que dice Lacan es que cuando hay un encuentro en el dispositivo analítico, y esta es una pregunta que no es retórica, se las hago a todos, ¿qué es lo primero que sucede cuando entra un analizante al consultorio del analista? Pero no cuando se instala el encuadre, cuando entra el analizante al consultorio del analista. Y antes de decir hola, ¿qué es lo que primero que pasa? Bueno, lo primero que pasa es elemental, pero todos lo pasamos por alto. Es el encuentro entre dos cuerpos. ¿Por qué dice cuerpos? Porque en el nudo Borromeo, donde están los 3 registros, en el registro imaginario de Lacan dice la palabra cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros nos encontramos con el otro en un registro imaginario, representacional. No se trata del cuerpo real, de la carne, se trata de las representaciones. Cuando uno se encuentra con el cuerpo del otro, se le disparan representaciones y se le disparan lo que yo he llamado los 3 catálogos. Todos nosotros en la mente tenemos 3 catálogos, fabricados a lo largo de la vida desde que nacemos. El primer catálogo es el de objetos, o sea, nosotros tenemos representados en la mente todos los objetos animados o inanimados que han circulado por nuestras vidas. Segundo catálogo, es un catálogo de situaciones. Todos hemos vivido situaciones más simples, más complejas, más esto, más el otro, y eso ha conformado un catálogo. De manera que cuando nosotros nos encontramos con otro o en alguna situación, mandamos esa captación sensorial a un cuadradito del catálogo. Esto es arbitrario, es subjetivo de cada uno y es transitorio, porque con el tiempo, Andarro dice Rivière, nosotros vamos a poder reubicar a ese otro o a esa situación, tal vez en otro cuadradito, ¿se entendió? Manito, manito para arriba, ok. Eso no impide que haya situaciones u objetos que no están en los catálogos y que yo tenga que inaugurar un nuevo cuadradito para captar eso que se nos acaba de presentar. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con alguien por primera vez, no nos espanta porque tenemos un catálogo. Y eso, en otras palabras, se llama transferencia. Quiere decir que nosotros no conocemos nada del otro, pero instantáneamente le transferimos valores o disvalores que son de mi catálogo. Después se verá si esto es correcto o no. Por esa condición,
La transferencia es un falso enlace. Yo conozco a fulano, ustedes en este momento tienen una novedad que se llama Federico Goya. Hola Fede, ¿Qué haces, Mario? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Ustedes ¿Todo bien? nunca vieron a Fede, pero no les causa un impacto de lo que llamaría Freud lo siniestro. ¿Por qué? Porque Fede está en el catálogo. Entonces, se parece a muchos otros personajes que hemos conocido, lo ubicamos en un catálogo y decimos con bastante certeza desde el yo, Fede es así, asá o más allá. Después se verá con el andar del carro quién es Fede para mí. Siempre eso es transitorio y modificatorio, porque a medida que nosotros avanzamos en el eje del tiempo, es decir, en la diacronía, vamos ajustando para atrás lo que hemos vivido, es decir, vamos resignificando. Esto en francés se llama après-coup. Après-coup quiere decir golpe a posteriori. Ejemplo, si yo me encuentro con alguien que me resulta muy simpático, hago una amistad con él que dura 10 años, y hoy resulta que este sujeto me traicionó, este après-coup, o sea, la resignificación retroactiva, modifica todo, modifica toda la experiencia con este sujeto. Alguien como un intragable, de repente, bueno, resulta que es un gran tipo. Entonces tenemos dos movimientos mientras nosotros avanzamos en la vida. Recuerden que para nosotros, para el psicoanálisis, avanzar en la vida significa construir una narrativa. Y esa narrativa es ficcional. Nosotros no vivimos lo real, vivimos la realidad, que es mi verdad. No podemos vivir sin ese cuentito. Tenemos una narrativa construida sobre nosotros, sobre los demás, sobre las cosas que conocemos, las personas, etc. ¿Ok? Mercedes. Perdón, ¿cuál es el tercer catálogo? El objeto, situación y el tercero. Gracias por la aclaración. El tercero es el catálogo de los significantes. Ustedes, en los textos de Lacan, rara vez se dice la palabra palabra. ¿Por qué? Porque existen las palabras, por supuesto, pero es mucho más rico el mundo de los significantes. ¿Alguien me puede dar una palabra de 4 sílabas? Aquí y ahora. Marga, tenés el micrófono apagado. Mentiroso. Mentiroso tiene 4 sílabas. Ok. De ahí, nosotros tenemos una sola palabra, mentiroso, que es un significante. Debajo del significante hay una barra resistente y debajo de la barra resistente hay un significado. Cada uno tendrá una idea de lo que es un mentiroso. ¿Sí? Ahora, si yo soy riguroso y estoy en análisis o estoy estudiando psicoanálisis, dentro de la palabra mentiroso hay muchos más significantes. Hay oso, hay ti, hay men, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto se entendió? Bueno, por esa condición de la palabra que tiene encriptados un montón de significantes fuera de lo que es la palabra en sí, es que se filtra el inconsciente. Y por eso no está debajo de nada, ni detrás de nada, ni encima de nada. Está en lo que decimos. A veces no está en sentido positivo. Por ejemplo, cuando yo dije oso, está en sentido positivo, ¿sí? Y cuando yo dije men, como para decir, como nosotros tenemos muchos idiomas incorporados, si men quiere decir hombres, hay una condición del significante que es la convocatoria a su contrario. ¿Qué significa convocatoria a su contrario? Significa que cada significante tiene un antitético que está ahí, aunque no sea dicho. Si yo digo luz, está oscuridad. Si yo digo men, está women. ¿Se entiende?
y todas las variantes que se puedan ustedes imaginar. Entonces, el tercer catálogo, Mercedes, es el catálogo de los significantes, que Lacan le llama tesoro de los significantes. Nosotros tenemos una especie de biblioteca que, como ven, no es solo de palabras, es de significantes que son muchos más. Por lo tanto, ese tesoro de los significantes, imagínense ustedes que están metidos en un bolillero, en el inconsciente. Ese bolillero gira constantemente y produce combinatorias de significantes que dan lo que llamamos un sentido. Usando, digamos, tomando algunas de estas combinatorias, el inconsciente ofrece a la conciencia una frase coherente con sentido. ¿Vamos hasta acá? Volvamos al cuaternario de sentido. En el primer cuadrado está el agente en lo que llamamos el sentido común. Lo que yo expliqué, tanto en ese texto como en el otro que dice sobre el sentido común, es que uno tiene que estar atento a este encuentro de cuerpos. Erika, prende el micrófono. Hola, buen día. Yo no, creo que no ¿Qué tal? recibí los 4 textos, ¿eh? Yo tengo uno, me parece. No, yo mandé 3. ¿3? Uno es cuaternario del sentido. 2 es una ampliación del cuaternario sobre lo que llamamos el sentido común. ¿Y por qué lo mandé? Porque el ¿Pero cuándo sentido lo común, mandaste? estos días, desde que empezaron las clases. No sé. Bueno, después chequearé nuevamente. Bueno, Gracias. nosotros, tanto en psicología social como en psicoanálisis, saben ustedes, atacamos el sentido común. ¿Por qué? Porque en el sentido común, vulgar y silvestre, navega el discurso del amo. Entonces lo ponemos entre paréntesis. Pero en el cuaternario del sentido común está dicho de otro modo. Está dicho en el sentido de que un coordinador, cuando se sienta frente a un grupo, está atento a los cuerpos, a los gestos, antes de instalar el encuadre, o un analista frente a un analizante. ¿Por qué? Porque a veces hay rarezas, o lo que se llama cosas bizarras, que yo tengo que tener en cuenta. En el tercer texto que mandé, que se llama Acerca del sentido común, yo no puedo ignorar, por ejemplo, yo di varios ejemplos, no puedo ignorar que tengo una integrante embarazada a término. ¿Por qué? Y porque eso es un significante. Esa panza es un significante que me está diciendo, en cualquier momento yo tengo un bebé. Y podría pasar en el grupo operativo. Otro ejemplo es si yo detecto, porque mi cabeza me lo manda, que un fulano que está sentado en tal silla me parece que está psicótico por algunos rasgos. Tengo que tenerlo en cuenta. Este es el sentido común. Y hay muchas veces que hay fallas del sentido común, en donde veo cosas y le pasar. ¿Sí? Ahí hay por lo menos 4 ejemplos de lo que yo estoy diciendo. Yo voy a reenviar de nuevo este texto sobre el sentido común. Bueno, en el segundo cuadrante del cuaternario está el discurso que profiere el grupo. O sea, es el discurso intencional del grupo. Cuando yo digo discurso intencional, estoy diciendo que una persona habla lo que quiere decir, y es eso y nada más. Si yo les digo, hoy es una hermosa mañana soleada, bueno, es eso. Ahora, ¿se puede leer en esa frase algo más? A veces sí, a veces no. Y este a veces no es por lo que dijo Freud. No se trata de que todo es interpretable. A veces una rosa es una rosa y un toscano es un toscano. ¿Se entiende lo que digo? Ok.
ustedes van a encontrarse con que ahora van a tener una especie de furor de lectura. Entonces van a encontrar significantes por todos lados. Está bien que pase. Después esto se va a ordenar, porque el método necesita un entrenamiento. Yo necesito entrenarme en encontrar novedades en cualquier discurso intencional. La mayoría de esas novedades son disparates, pero por ahí 2 o 3 cositas tienen importancia. Entonces, el coordinador se encuentra oyendo lo que habla el grupo. En ese oír están las resonancias, es decir, lo que el coordinador puede anotar en su cuaderno. Es crónica, pero se llama mapa del coordinador. Crónica es lo que hace un observador. Ya vamos a ver de qué se trata. En el tercer cuadrante, esto es algo que pasa inadvertido cuando uno interviene en los grupos operativos o interpreta, es lo que llamamos el sinsentido. O sea, es un paso lógico de sacarle el significado a todas las palabras. Y yo me quedo solamente con los significantes, y ahí se llaman, en una hilera, cadena significante. Puro sonido. En el cuarto cuadrante, recién ahí, yo puedo decir, bueno, de ese sonido general que escuché, hay algo que me llama la atención que no tiene nada que ver con el discurso intencional. Por ejemplo, en la palabra que ofreció Marga, men u oso no tiene nada que ver con mentiroso, pero está ahí. ¿Ustedes saben lo que es Sarmiento? Sarmiento era un tipo que odiaba a los gauchos y se basó mucho en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Estados Unidos. Él trajo toda el corpus teórico-técnico de la pedagogía de Estados Unidos. Lo que hizo Sarmiento con la palabra argentinos es un anagrama y encontró que argentinos, modificando el lugar de las letras, da la palabra ignorantes. Y esa es toda una declaración ideológica. Por eso Sarmiento fue el que dijo, no ahorren sangre de gauchos, mátenlos a todos, si son una manga de ignorantes. Acá tenemos que ser académicos, acá tenemos que ser eruditos. Bueno, este era Sarmiento. Fundó 1000 escuelas, pero hizo estas otras cosas. Vamos ahora al otro texto que se llama Método de lectura de lo latente. También es una estructura didáctica que tiene 5 pasos, pero que después con la cancha que vamos adquiriendo, se hace en un solo paso. Primer paso, yo entro por lo que tengo, entro por lo manifiesto, es decir, por el discurso intencional. Entonces, primer paso, lectura de lo manifiesto, lo que hay. Segundo paso, marco resonancias de todo ese fárrago de frases, marco lo que me resuena a mí, y eso es subjetivo, porque si lo que estoy escuchando, oyendo en el grupo, 3 o 4 palabras que dijeron, me resuenan a mí, tal vez a otro coordinador no le resuenen, esto es subjetivo. Entonces voy subrayando en mi cuaderno esas resonancias. ¿Qué quiere decir resonancia? Que algo me hace vibrar cuando vibra el otro. Esto es un concepto que viene de la física y en especial del sonido. ¿Sí? Cuando alguien dice una frase, hay palabras que me van a resonar y otras que no. Y de las cosas que hemos escuchado de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos y de nuestros amigos, etcétera, o de nuestros analistas, hay algunas frasecitas que van a quedar para toda la vida. ¿Por qué? Porque nos resonaron, porque nos pegaron en algún lado. Entonces, primer punto, lectura de lo manifiesto. Segundo punto, marcación de resonancias.
Tercer punto, yo prescindo de todo, las resonancias solamente. Quiere decir que armo un primer hilo conductor. Cuando ustedes hagan esto con un suficiente número de resonancias, van a ver que el discurso del grupo tiene un sesgo. Un sesgo quiere decir una tendencia. Es obvio que otro coordinador marcará otro hilo y tendrá otra tendencia. El tercer punto del esquema es que yo, además de las resonancias que he leído, que las leo solas, le agrego mi propia asociación libre. Esto también es subjetivo. Cuarto punto, ajuste a teoría. Es decir, todo eso que es subjetivo lo trato de objetivizar con la teoría que tengo. Y quinto punto, lectura de lo latente. Si me da el tiempo, voy a intentar contar la anécdota. Yo no sé si les he comentado a ustedes, pero en un grupo que yo coordinaba, había unas cuantas personas, eran como 14, era un grupo que parecía el grupo Ilusión, y sin embargo estaban sentados, divididos, es decir, sesgados por edades. A la izquierda estaban los mayores, a la derecha estaban los más jóvenes. El subgrupo de la izquierda tenía un líder, el subgrupo de la derecha tenía otro líder. Hasta que, por este feeling que uno tiene como coordinador, apareció la duda sobre la grieta. Entonces, cuando yo les pregunté qué les parecía a ellos que era este grupo, y todos dijeron que este era el mejor grupo de la escuela, yo les leí la cadena significante de mis resonancias. Todos los significantes que yo había remarcado tenían que ver con la violencia, tenían que ver con la guerra, con la sangre, con las armas, con la muerte y con esto y lo de más allá. Esto era un latente que se develó de un manifiesto mentiroso, es decir, un manifiesto en donde todo estaba todo bien, ¿verdad? Bueno, tal vez en el grupo de ustedes del año pasado, de primer año mañana, algo de esto haya pasado porque pasa en todos los grupos. Sucede que tal vez se manifestó de alguna manera o tal vez no se manifestó y pasó sin pena ni gloria. Tal vez una de las tareas del grupo operativo de hoy sea aplicar estos esquemas para hacer un repaso o un paneo de las cosas que pasaron en el grupo de ustedes el año pasado. De hecho, no son el mismo grupo. Por lo menos hay 3 personas que no están. 4, para ser más precisos. ¿Hay preguntas para hacer? Estoy abierto para preguntas. Bueno, esto que parece difícil porque son 5 pasos, cuando se pongan cancheras lo hacen de una. Lo mismo que el cuaternario del sentido. De una. Porque las cosas se van escuchando. Uno tiene la oreja prendida y va escuchando cosas. Nosotros en la vida cotidiana, cuando estamos estudiando psicoanálisis o psicología social, tenemos lo que yo llamo una especie de sarampión. ¿Qué es el sarampión? Y que leemos de todo. Esto pasa porque uno después se va a su casa con su familia, tiene la oreja prendida y empieza a hacer lectura, y tal vez con eso provoque algunos conflictos, ¿sí? Bueno, no se inquieten. Es un sarampión, significa que pasa. Sandra. Cuando estamos anotando las resonancias, Sí. un coordinador que es absolutamente subjetivo, como explicaste, quiere decir que cada coordinador en cada grupo va a luego resignificar de acuerdo a su propia subjetividad. Si bien pasa primero por el filtro de ajustarlo a la teoría, y en eso no te podés ir tan lejos, ¿no es cierto? O sea, ahí como que purificás un poco o
o es el paso de objetivar un poco todo eso. Bien, vamos a responder a Sandra. A grandes rasgos rige la subjetividad. Nosotros estamos en una instancia que se llama objetivante, o sea que tratamos de restar subjetividad. Y también hay cosas en los grupos que, como decimos nosotros, rompen los ojos, o sea, no se pueden no ver, no son subjetivas, son cosas que pasan. Si alguien en un grupo se levanta a los gritos, a las puteadas, pega un portazo y se va, eso no es subjetivo, está pasando. Y hay muchas cosas en los grupos que son observables. Usted tiene que aprender esta palabra, hay observables, es decir, ¿qué veo? Con esto les quiero decir que si yo digo, fulano está triste, no me sirve. Yo tengo que decir, ¿cuál es el observable? Tiene las cejas para arriba, la mirada apagada, la cabeza agacha, ergo, tal vez, o está deprimido, o está triste, o algo le pasa. Entonces nos manejamos con observables, pero como todo esto es de una singularidad que se llama sujeto, entonces todo es conjetural, como dijo Lacan, estas son ciencias conjeturales. Yo me puedo equivocar de medio a medio. Es más, puedo tener un fallido de escucha. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí que tuve un fallido de escucha? Hice una interpretación y todos me miraron como si estuviera loco, porque entendí una palabra y era otra. Eso también pasa. Pero quiero decir, dentro de todo, y además como somos un conjunto, y todos en el grupo tienen derecho a leer, esto es importante, no solo el coordinador interpreta o lee, todos tienen derecho a hacer lectura porque tienen que practicar. Se pueden equivocar o la pueden recontrapegar, pero bueno, esto es así, no es una ciencia exacta. Nosotros somos todos singulares, tenemos un tesoro de los significantes parecido al del otro, pero no igual. La comunicación está estructuralmente rota, fallada. Estructural quiere decir que no puede no estarlo. Yo te digo a vos una cosa y la vas a escuchar desde tu subjetividad. Y esto no solamente pasa con la comunicación digital, que es la comunicación hablada, pasa con la comunicación analógica, que es la gestual. Yo puedo interpretar mal un gesto y no darte bola más en toda la vida. Y me equivoqué porque interpreté. Nosotros vivimos interpretando desde que aprendemos el lenguaje, inclusive antes. Un bebé interpreta. No podemos no interpretar. Claro, es una palabra del psicoanálisis. Hay que saber interpretar, hay que aprender a interpretar en el propio análisis. ¿Cómo hace un analista para interpretar? Y bueno, lo aprendemos en análisis, no en los libros. Pero fuera de eso, todo el santo tiempo estamos interpretando, porque si no, no entenderíamos el mundo. Conocemos a alguien, nos cruzamos con una persona, entramos en una situación y ya tenemos un preconcepto. Somos prejuiciosos y somos preconceptuales. Y además les digo, somos la única especie que todo el tiempo se está equivocando. Todo el tiempo. Por mala leche o por distracción. Esto a los animales no les pasa. Por eso yo les digo, si los animales salvajes manejaran autos y se metieran en autopista, no chocarían. ¿Nosotros por qué chocamos en las autopistas? Porque nos distraemos, porque sonó el celular, porque tuvimos un impulso, porque pegamos un volantazo, porque tuvimos bronca, y entonces la cagamos. Este es el humano. Tiene maravillas y tiene cosas estrepitosamente horribles. Aceptémoslo, porque si no nos vamos a amargar la vida. ¿Se entiende esto que yo digo? Bueno, ustedes cuando empiecen a hacer estos esquemas, se van a encontrar con que de cualquier frase que alguien diga, van a surgir un montón de cosas que son disparatadas. No se asusten, ni se autocritiquen, esto es así,
con el tiempo, ustedes van a poder seleccionar lo que sirve o lo que no sirve de las asociaciones libres y de las lecturas a partir del sinsentido. Acuérdense en el caso Signorelli, cuando Freud de la palabra voltrafio extrajo trafio, la convirtió en Trafoi, que era una ciudad italiana en donde se enteró que se le mató un paciente. Esto es surrealista. Ahora, para aprenderlo, nosotros tenemos que transitar muchos equívocos. Yo he visto de las cosas que ustedes me mandan, de las respuestas a los exámenes, algunas elaboraciones fantasiosas sobre lectura de significantes, muchas de las cuales son un disparate completo. Pero yo sé que hay que pasar por ahí y hay que superarlo. Después de 200 millones de combinaciones significantes, 2 serán las que sirven. Esto es segunda ley dialéctica. La cantidad deriva en calidad. Pero me tengo que bancar, producir disparates. Esto es lo que sucede en una experiencia técnica que se llama brainstorming, tormenta cerebral, en donde un grupo de tipos, más uno que toma nota, dicen boludeces, se le viene a la cabeza, sobre un tema serio a tratar. Bueno, de 500 boludeces, hay 2 ideas que son brillantes. Ese es un salto cualitativo de la cantidad a la calidad. Entonces, no se asusten, anímense a aplicar el método, salga pato o gallareta, que en algún momento va a salir algo copado. ¿Alguien quiere decir algo? Marga, micrófono. Sí, yo digo que son las 10:49. Yo creo que podríamos cerrar acá el teórico, ya que lo completaste con las teorías, y ahora son las 10:50 y dejar 10 minutos para volvernos a encontrar con el operativo a las 11. Perfecto. Yo les voy a volver a mandar a todas los textos desde el primer día, que son 3 textos. Tal vez ahora agregue otro, pero me llama la atención que haya gente que no ha recibido y que por lo tanto faltó lectura. ¿Sí? Bueno, chicas, me encantó estar con ustedes de vuelta en la plataforma. Espero que podamos volver a vernos las caras in person pronto. Pero vamos a seguir así. Ok, bye bye, nos vemos a las 11. Gracias. Hasta el viernes. Chao. Chao.